son de todos. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de Aprende en Casa 2. Soy la profesora Laura Nicteja Argaez Mancilla. Soy el profesor Edrey Aguilar Alvarado. Es un gusto reunirnos nuevamente en esta sesión para trabajar un tema muy importante de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. Edrey, ¿qué te parece si empezamos? Que empecemos. El propósito de esta sesión es reconocer la importancia y la función del Estado como garante de nuestras libertades. Es necesario tener a la mano su cuaderno de notas, hojas de colores, tijeras, pegamento y regla. Recuerden que pueden hacer uso del material con el que cuenten y tengan a su alcance. Si en este momento no cuentan con alguno de los recursos, pueden concluir sus actividades al término de la sesión. Si tienen discapacidad visual, dispongan de sus hojas Leyer, punzón y regleta. Como han visto a lo largo de su formación, la libertad es un derecho humano que se ha defendido con la participación de muchas personas que se atrevieron a enfrentar y denunciar injusticias civiles por parte de particulares, gobiernos y gobernantes que abusaron de las personas más vulnerables, utilizando la violencia y la discriminación por parte de grupos sociales minoritarios que no consideraban el respeto y reconocimiento a la diversidad, la inclusión, la equidad, la igualdad de todos los seres humanos. Por ello, hoy en día y en cada país, el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el ejercicio de las libertades de su ciudadanía. Principalmente, en un sistema democrático, es fundamental cumplir y hacer cumplir el respeto y la protección a las libertades de todas las personas. Por ello, es conveniente conocer el marco normativo y jurídico nacional e internacional, así como los propósitos de las instituciones que participan y tienen la facultad de regular acciones para hacer respetar las libertades de la población. Hablando de documentos internacionales, uno de los principales es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en sus 2 primeros artículos proclama que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Por otro lado, en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se señala que no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, Nicte, es importante señalar que cada Estado debe realizar acciones para establecer procesos jurídicos, supervisar la función de las instituciones al alcance de la población y garantizar el reconocimiento de las libertades que parten de acuerdos internacionales firmados y ratificados. Así es, Edrey. Cabe señalar que dichos acuerdos tienen como propósito esencial adoptar medidas con apoyo y cooperación internacional para crear condiciones que favorezcan que cada persona disfrute de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La posibilidad de vivir la libertad con dignidad tiene su fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales, como Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1984. Convención sobre los derechos del niño, 1989. Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990. De acuerdo con lo señalado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país es una república representativa democrática. Esto quiere decir que es el pueblo quien tiene el poder público a través de los poderes de la Unión. Asimismo, el respeto a las leyes es primordial y en ellas se deben garantizar las libertades y los derechos humanos señalados en los documentos que nos acaba de mencionar Nicté. En este sentido, como vieron en grados anteriores, nuestra Carta Magna establece las libertades y al estar escritas en ese documento se les llama fundamentales. Vamos a recordar algunas de ellas. Les invito a que tomen sus materiales, pues vamos a comenzar con la construcción de un organizador gráfico que irán complementando a lo largo de la sesión. En este momento, les pido que observen y vayan trazándolo. Como pueden observar, señalo algunas libertades fundamentales. Libertad física. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Libertad de asociación. Libertad de expresión. Libertad de elegir a representantes y gobernantes. Libertad de tránsito. Estas son algunas de las que están contenidas en nuestra Constitución. Como pueden ver y escuchar, hay algunas líneas donde les proponemos que especifiquen el artículo constitucional y una paráfrasis o referencia de su contenido. Por ahora, les proponemos un ejemplo y les sugerimos que, al término de la sesión, complementen los faltantes. En el caso de la libertad física, está establecida en el artículo 1 y señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección. Asimismo, está prohibida la esclavitud. Realizar este análisis no solo implica que ustedes recuerden las libertades fundamentales a las que tenemos derecho, sino que quisiera plantearles la pregunta: ¿tener asentado en las leyes las libertades es lo único que puede hacer el Estado para garantizarlas? ¿Tú qué dirías, Cedrey? No es suficiente, Nicté. Me gustaría comentarles que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó la publicación Prácticas de Buen Gobierno para la Protección de los Derechos Humanos. Y en ese documento se menciona que para generar entornos propicios y favorecedores para la aplicación de los derechos humanos, además de los marcos jurídicos que ya se mencionaron, debe haber instituciones y procesos políticos, administrativos y de gestión que los garanticen. Es correcto, Edrey. Esto quiere decir que debe existir un Estado de Derecho democrático, que se refiere a un Estado donde se aplica un marco jurídico respetando las garantías fundamentales de las personas, quienes pueden hacer llegar a los gobiernos su sentir y expresan sus necesidades, así como participar en las acciones y en las decisiones. En síntesis, el Estado de Derecho representa la forma de vivir considerando el poder de los ciudadanos para decidir y participar respetando la ley. Será interesante atender al siguiente video para comprender mejor la información. El Estado de Derecho tiene dos características principales. Una, las leyes que le permiten regular el comportamiento de los ciudadanos y sus representantes, y le da a la Constitución la característica de ser marco legal máximo, porque las leyes regulan el funcionamiento de la sociedad. 2. El reconocimiento y protección de los derechos humanos que son representados en las libertades de los ciudadanos.
En los estados democráticos se expresan las diferencias de pensamiento y se reconoce los derechos a las personas, mientras que en los gobiernos autoritarios el orden social se mantiene de forma arbitraria, sin respeto a los derechos humanos. En un Estado de derecho democrático se da el pluralismo, el respeto y existe la posibilidad de cambio social. La pluralidad, es decir, la diversidad de formas de pensar, permite que, de manera organizada, se realicen propuestas para mejorar aspectos como la salud de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las minorías, el acceso a la educación, entre otros. Los derechos humanos, considerados en la Constitución, representan todos los valores para vivir en una sociedad que respeta las diferencias y que puede generar cambios sociales de acuerdo a sus necesidades. Para que las personas puedan vivir en sociedades con libertad, paz y justicia, se han reconocido los derechos humanos, que son el conjunto de facultades que garantizan su dignidad, es decir, el valor que tienen por existir. Los derechos humanos nos colocan en igualdad de circunstancias ante la justicia, el Estado y la sociedad, porque representan la esencia humana y permiten el desarrollo de las potencialidades del ser humano, independientemente del color, la raza, el credo, filiación política y condición social. Otra característica del Estado de Derecho democrático es la seguridad pública, que son las acciones que realiza la autoridad política para mantener el orden, generar confianza al garantizar la protección de las personas y de sus bienes, hacer cumplir las leyes que norman la vida de la sociedad, fomentar los valores y los principios éticos que la componen, como la solidaridad, el respeto, la igualdad, la tolerancia. La seguridad pública en una nación democrática permite a los ciudadanos ejercer sus derechos sin que se vean afectados, limitados o violados. Y en caso de que esto ocurra, la autoridad judicial debe hacer cumplir la ley sancionando a quienes la hayan infringido. En suma, el Estado de Derecho permite que los derechos humanos contribuyan al desarrollo integral de las personas en aspectos de salud, educación, identidad, libertad de tránsito, residencia y manifestación de las ideas, entre otros. El Estado de Derecho protege a los individuos y a los ciudadanos, les permiten actuar de manera libre y los cuida contra abusos de autoridades, de particulares y de los servidores públicos. En resumen, algunos aspectos que resalta el video son: los derechos humanos representan los valores para vivir, reconocen la diversidad, se definen como un conjunto de facultades que garantizan la dignidad, colocándonos en igualdad de circunstancias ante la justicia, el Estado y la sociedad. Representan la esencia humana y permiten el desarrollo de las potencialidades. Permiten actuar de manera libre y nos protegen contra abusos de autoridades, particulares y servidores públicos. El Estado de Derecho permite que los derechos humanos contribuyan al desarrollo integral de las personas. Poseen dos características principales. Las leyes permiten regular el comportamiento de los ciudadanos y sus representantes. El reconocimiento y protección de los derechos humanos que se representan en las libertades de los ciudadanos. Los estados democráticos se identifican porque expresan las diferencias de pensamiento, se reconocen los derechos de las personas, se expresa la pluralidad, es decir, la diversidad en las formas de pensar, favorece realizar propuestas de manera organizada para dar solución a diversos aspectos como salud, educación, identidad, libertad de tránsito, residencia, manifestación de las ideas. Atienden la seguridad pública mediante acciones que permiten mantener el orden, hacer cumplir las leyes y fomentar los principios éticos de la sociedad, generando confianza en las personas. México es un país que tiene un sistema de gobierno democrático. Sin embargo, existen muchos retos que deben atender para consolidarse como un Estado de Derecho, debido a las problemáticas de orden social que afectan la legalidad, la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos. Estas problemáticas que aquejan a nuestro país son corrupción, violencia social y de género, inseguridad, pobreza, salud,
educación, desempleo, inequidad, deterioro ambiental. Es necesario atender de manera urgente estas condiciones que afectan el ejercicio de nuestras libertades con una base jurídica que garantice la seguridad de las poblaciones, mediante acuerdos con instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, para atender y dar respuesta a actos de corrupción y omisiones ante los debidos procesos legales. Para que podamos exigir la garantía de nuestras libertades, además de conocer las leyes, también deben conocer las instancias que están dedicadas específicamente a cada una de ellas. Es por eso que les pido que retomemos nuestro organizador gráfico y agreguen a cada una de las libertades las instituciones que el Estado ha generado para garantizar las libertades o que contribuyen a ello. Observen nuestro ejemplo. Para el caso de la libertad física, establecida en el artículo 1 constitucional, algunas de las instancias dedicadas a garantizarla son la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros. Algunas y algunos se preguntarán si actualmente hay casos de esclavitud. Desafortunadamente sí los hay. De hecho, se estableció el 2 de diciembre como el Día para la Abolición de la Esclavitud, al celebrarse el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución ajena. Hay quienes pensarán que esto es algo ajeno a nosotros y que en nuestro país no hay situaciones de lo que se llama esclavitud moderna. Pero es desafortunado que sí exista la trata de personas, el trabajo forzoso y el matrimonio infantil. Una situación de este último es, por ejemplo, que en la alcaldía de Milpa Alta, donde según el reporte especial de situación de las niñas y de las adolescentes en la Ciudad de México de 2018, casi una de cada 200 niñas ya está casada o unida a la edad de 13 años. Es importante que reflexionemos en las situaciones que obstaculizan cada una de las libertades, ya que, si bien el Estado es quien debe garantizar su cumplimiento, nosotros también debemos buscar ambientes en donde se garanticen nuestros derechos, ya que en algunos casos interviene la cultura. En el documento Prácticas de Buen Gobierno para la Protección de los Derechos Humanos, que ya había mencionado, se analizan 21 casos en el mundo en donde se han llevado a cabo avances importantes para proteger los derechos humanos. Este estudio concluye que la protección de los derechos humanos requiere marcos jurídicos nacionales compatibles con los principios de derechos humanos. La participación ciudadana y las distintas alianzas sociales son decisivas para la protección de los derechos humanos. La negociación y creación de consenso favorecen la transformación de las prácticas sociales y legales para la protección de los derechos humanos. El acceso a la información y la transparencia contribuyen a la protección de los derechos humanos. Adicionalmente, hay que agregar que en nuestro país, desde el marco legal y normativo, le compete al Estado realizar las siguientes acciones. Compromisos del Estado mexicano con la firma de convenios internacionales en materia de derechos humanos. Revisión, análisis y perfeccionamiento de las normas jurídicas para evitar inconsistencias que afecten su ejecución. Establecer planes, programas y políticas públicas que contribuyan a respetar y hacer respetar el ejercicio y protección de las libertades, como, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Contar con presupuestos que permitan llevar a cabo las acciones para su correcta ejecución. Diseño y construcción de espacios para la participación de la sociedad civil, difundiendo el derecho a la libertad.
crear acciones para evitar las prácticas de corrupción en las instituciones públicas y sancionar a quienes no cumplan con el respeto y la protección de las libertades. Mantener y preservar un Estado de Derecho democrático, aplicando la ley a quienes atenten contra los derechos humanos. Al identificar nuestras libertades en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, estamos conscientes de que las instituciones que conforman el servicio público y la administración federal deben cumplir con la norma jurídica que regula y hace cumplir los lineamientos que protegen y garantizan las libertades de los ciudadanos. Sin embargo, es obligación de los ciudadanos conocer y hacer valer estas leyes y, en su defecto, denunciar el incumplimiento de las mismas. El gobierno tiene la función de regulador y protector del ejercicio de nuestras libertades. Sin embargo, la sociedad también tiene la responsabilidad de observar y participar, acudiendo a las instituciones que supervisan las violaciones a los derechos económicos, civiles y sociales en nuestro país. Recordemos también los principios de los derechos humanos. Estos son universales, en tanto son para todas las personas sin distinción alguna. Interdependientes e indivisibles, pues están desvinculados entre sí, pero tampoco pueden separarse unos de otros. Finalmente, son progresivos. Este principio es en el que nos centramos en esta sesión, pues es el Estado quien tiene el compromiso de, por un lado, no quitar lo que ya se ha ganado, y por otro, se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos a corto, mediano y largo plazo, conforme a las necesidades de la población. Estamos por terminar esta sesión. Es importante que realicemos una recapitulación. Comenzamos hablando de los tratados internacionales que establecen los derechos humanos, mismos que ha firmado y ratificado nuestro país. Realizamos un ejercicio que nos permitió analizar cómo el Estado mexicano garantiza las libertades fundamentales. Asimismo, vimos las instancias que se han creado para protegerlas y garantizarlas con la finalidad de reflexionar a dónde podemos acudir en caso de que nuestras libertades sean violentadas. Analizamos qué es un Estado de Derecho democrático y las problemáticas que impiden que se garanticen la libertad y los derechos de las personas. También puntualizamos las acciones que tiene que llevar a cabo el Estado para que la población pueda ejercer sus derechos. Revisen su libro de texto para ampliar la información de lo que han aprendido. También consulten los acuerdos internacionales que tiene nuestro país para proteger las libertades de toda la población. Estos los podrán encontrar principalmente en las plataformas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Podemos participar más en la construcción de un sistema democrático incluyente, seguro y vigilante de la efectividad de los planes y programas que regulen las libertades en la vida cotidiana, sin obstáculos que lo impidan. Debemos informarnos para descubrir de qué manera podemos contribuir para alcanzar un Estado de Derecho democrático que garantice y proteja el ejercicio de nuestras libertades. Aún nos queda mucho por descubrir y ustedes tienen la oportunidad de aprender todos los días y colaborar con su comunidad. Nos vemos en otra sesión de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria